Esperamos que este sermón haya sido de bendición y traiga frutos a su vida. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.iglesiaelredentor.com y a edificarse con más de nuestros contenidos en Spotify. Gracias por escuchar. San Agustín de Hipona era un obispo, un pastor, un teólogo de los siglos IV y V. Él era obispo en la iglesia y él escribió muchas cosas, muchos libros, pero un libro muy distinto que él escribió se llama La Ciudad de Dios. Y es un libro muy recomendable, pero también es un libro muy largo también. Pero el tema principal de ese libro es cómo deberíamos vivir en este mundo mientras el Señor nos prepara para el próximo. Y en su libro, y está dividido en varios libros, el libro 14, el capítulo 28, otra vez es un libro muy, muy largo, él dice eso. Voy a citar lo que dice. Dos amores han dado origen a dos ciudades. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, la terrena. Y el amor de Dios hasta el desprecio de sí, la celestial. La primera se gloria en sí misma y la segunda se gloria en el Señor. Entonces eso es la tesis de su libro, es cómo vivir en este mundo, en esta ciudad, reconociendo que hay otra ciudad o mundo por venir. Y en ese caso, Agustín en su libro tiene el mismo propósito como el pastor de Hebreos. Cómo vivir por la fe en este mundo, en consideración del mundo que es por venir. Es decir, que hasta ahora, el pastor de Hebreos ha pintado un cuadro de la majestad de Cristo. Como profeta, como sacerdote, como rey, hemos visto doctrina muy profunda y ahora en esta parte y en adelante hasta el fin, el punto es esto. Después de considerar la majestad de Cristo, de quién es, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, nosotros deberíamos vivir de esta manera, caminando por la fe. Y gracias a Dios, Dios nos da ejemplos reales. Es decir, que el ejemplo que vamos a encontrar en este capítulo, ya lo hemos empezado el domingo pasado y vamos a continuar. Pero los ejemplos que encontramos no simplemente es que, mira, Cristo vivió así y ustedes también deberían vivir así. Gracias a Dios, Cristo no es el único ejemplo. ¿Por qué? Porque jamás podremos cumplir lo que Cristo hizo. Jamás podremos vivir en esa fe que Él tenía, una fe perfecta, sin mancha, sin pecado. Sino la palabra de Dios nos da ejemplos reales. Y en este pasaje, para mostrarnos esos ejemplos, creo que hay un tema principal en este texto. Él está mostrándonos la fe de otros porque ellos tenían sus ojos fijados en una ciudad superior. Eso es lo que esperaban, una ciudad superior. Entonces, en el texto esta mañana vamos a tomar dos pasos. El primer paso es, queremos ver lo que es esa ciudad superior. Es decir, ¿qué podemos aprender de esa ciudad? Y el segundo paso es que vamos a examinar y estudiar los ejemplos de lo que significa vivir con esa ciudad superior en la mente, caminando por la fe. Y en esos dos pasos, el punto principal es esto. El Señor está preparando una ciudad para nosotros y también Él nos está preparando a nosotros para esa ciudad. Eso es el punto principal que vamos a ver en este texto esta mañana.
Entonces, primero vamos a ver que Él está preparando una ciudad. Y en este texto es la primera vez que encontramos esa palabra ciudad. Y también en ese texto la encontramos dos veces, esa palabra. Y también el pastor de Hebreos lo va a mencionar dos veces más en el transcurso del libro de Hebreos, en los otros capítulos. Y principalmente en el capítulo 12, el versículo 22, encontramos una definición de esa ciudad. En ese capítulo, el autor de Hebreos dice que es la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Entonces, más tarde vamos a encontrar una definición de esa ciudad, pero también si lees el libro de Apocalipsis, van a encontrar esa palabra mucho. Y la razón por eso es porque esa ciudad celestial, en mucho sentido, es el clímax del libro de Apocalipsis y también es el clímax de toda la historia de redención. Es de que en esa visión final, lo que vamos a experimentar en ese día final es el gran banquete de bodas del Cordero y su esposa, su novia, que es la iglesia, nosotros. Y lo que vamos a experimentar es la venida de esa ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Pero queremos volver al pasaje hoy para ver qué podemos aprender de esa ciudad celestial basada en el texto hoy. Y quiero mencionar dos cosas. Primero, podríamos empezar en la primera instancia de la palabra en el versículo 10. Esa ciudad tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuáles son los cimientos de esa ciudad celestial? Sí, podríamos decir que Jesucristo es el fundamento de esa ciudad celestial. Para ser más preciso, deberíamos decir que es el Evangelio de Jesucristo que es el fundamento de esa ciudad celestial. ¿Por qué deberíamos decir eso? Porque como lo que hemos visto en el libro de Efesios, el mensaje de los profetas y los apóstoles también es el fundamento. Entonces, es el mensaje, el Evangelio de Cristo, entregado por Cristo a los profetas y a los apóstoles, que es el fundamento. Y Cristo mismo es la piedra angular de eso. Pero también dice que de esa ciudad el arquitecto y constructor es Dios. Cuando yo era constructor en los Estados Unidos, y creo que es igual aquí, esos son dos oficios o son dos papeles distintos. Es decir, que el arquitecto no es el constructor, ni tampoco el constructor no es el arquitecto. Entonces yo era un constructor. Yo recibí los planos de un arquitecto, porque él sabía de toda la técnica, de toda la sabiduría que requiere para hacer los planos de una casa o de un edificio. Y de mi parte, yo tenía la responsabilidad de usar mi poder y mis recursos para construir lo que diseñó el arquitecto. Pero en cuanto a esta ciudad celestial, Dios es el arquitecto y también el constructor de ella. ¿Por qué? Porque solo Dios tiene todo el conocimiento. Él sabe de toda la técnica. Él tiene toda la sabiduría para diseñar esa ciudad celestial. Pero también Él es el único quien tiene el poder, los recursos. Él puede ejecutar sus planos que Él había diseñado. Eso es lo que vemos en el versículo 10 en cuanto a la ciudad celestial. Pero la otra instancia de esa palabra está en el versículo 16. Dice allí, Dios ha preparado una ciudad.
Y no quiero ser muy técnico esta mañana, pero creo que acá la gramática es muy importante. Es decir, que cuando leemos ha preparado una ciudad, el verbo ha preparado, esa forma o ese tipo de verbo no existe ni en inglés ni en español. Pero ese tipo de verbo no se refiere a un tiempo específico, sino se refiere a una idea en general. Es decir, que cuando leemos eso, podríamos entenderlo así. Dios estaba preparando una ciudad celestial, Él está preparando una ciudad celestial y Él estará preparando una ciudad celestial para nosotros. ¿Y por qué ese detalle es importante? Es porque no deberíamos pensar de que Dios ya había construido, preparado ese lugar, esa ciudad, y ahora Él está allí en su trono esperando. No es el día final todavía, esperamos un poquito más. No, más bien deberíamos entender esa idea reconociendo que en este momento Dios está preparando esa ciudad para nosotros. En el presente. Y eso refleja una costumbre que era muy común en esos tiempos. Después de comprometerse, el novio salió para preparar la casa donde él y su novia iban a vivir. Y en esa noche de la boda, ellos celebraron el matrimonio con un gran banquete. Y después de ese banquete, la pareja, ellos fueron a su nueva casa, su nuevo lugar para vivir juntos para siempre, para vivir en comunión y paz. Y esa es la ilustración de lo que el Señor está haciendo. Es por eso que aun las palabras mismas de Jesucristo, Él dice que yo voy a ir para preparar un lugar, una mansión. Y habrá espacio para todos, para toda la iglesia de Él. Entonces, hermanos, es importante reconocer que ahora el Señor está preparando esa ciudad celestial para nosotros. Pero creo que tenemos la pregunta, Dios es Dios. Él podría preparar esa ciudad con una sola palabra, ¿no? En un instante, Él podría crear esa ciudad especial. Entonces, ¿por qué está tardando tanto en esa obra? Y creo que la clave, la respuesta a esa pregunta está aquí. La clave es que tú y yo somos la ciudad celestial. Somos la nueva Jerusalén. Es así, de que si Dios está preparando una ciudad, tú y yo somos como los ladrillos de esa ciudad. Y poco a poco Él está edificando esa ciudad especial. Él está construyendo y preparando esa ciudad celestial. Y el cemento entre todos los ladrillos es la fe. Él nos concede, Él nos regala la fe para que tú y yo seamos esa ciudad celestial. Y es por esa razón que el punto principal de este texto es que Dios está preparando una ciudad para nosotros y también Él nos está preparando a nosotros para la ciudad. Y esas dos cosas es lo mismo, es igual. Dios está preparando la ciudad porque somos la ciudad. Se está preparando para esa ciudad porque somos la ciudad celestial. Y con esa idea, el autor de Hebreos nos da varios ejemplos. En la historia entre Abraham y Moisés encontramos esos ejemplos. Entonces queremos ver tres cosas en abajo de esta idea.
Primero, Él nos da el ejemplo de Abraham. Y por medio de la vida de Abraham, vemos una fe obediente sin conocimiento. Recordemos la historia de Abraham. Él estaba allí, en su lugar, en su casa, en su país, con sus parientes, todo tranquilo en sus ojos. Y el Señor le llamó: Abraham, sal de este país. Sal de tus parientes, del apoyo de la familia que tienes. Sal de todo. Y eso es lo que vas a recibir. El destino final, las promesas que están al final. Pero en cuanto al intermedio, no había más información. Abraham no recibió más detalles de ese viaje. Simplemente salir y confiar en mí. Él recibió un mandato y una promesa, sin más información. Pero Abraham le obedeció. Y esa idea no debería sorprendernos realmente. Si has sido un cristiano por más de 10 minutos, sabes que la vida cristiana es así. Podemos entender claramente lo que el Señor nos llama a hacer, pero en casi todos los casos no recibimos más información, excepto la instrucción y la promesa que está al final. Pero en el intermedio no hay nada más, no hay otros detalles. Pero aún en eso somos llamados a ser obedientes, a obedecer a nuestro Rey, porque nuestras vidas están en sus manos. Y podemos confiar en ti, podemos caminar por la fe. Entonces, casi toda la vida vivimos por la fe sin conocimiento de algo más, porque no recibimos todos los detalles. ¿Y eso significa que deberíamos vivir en ignorancia? No, obviamente tenemos que estar en la palabra de Dios para discernir su voluntad. Y allí no vamos a recibir todos los detalles de nuestra situación en particular. No vamos a recibir todos los detalles, pero está en la palabra de Dios y por medio de la oración que podemos discernir su voluntad y guardar promesas en cuanto al destino final, en cuanto a esa ciudad celestial. Dios es el arquitecto de esa ciudad celestial, entonces Él es el arquitecto también de nuestra fe. Nuestra fe se basa en su sabiduría, en su conocimiento, porque Él es omnisciente de todas las cosas. Y la segunda cosa que deberíamos ver en ese pasaje es similar, pero hay una diferencia muy importante. Leo el versículo 11. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aun pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. Si recordamos la historia de Sara, de Abraham, recordamos de que Sara concibió a su hijo Isaac a los 90 años. Abraham a los 100 años. Y allí precisamente encontramos una fe poderosa. Ella recibió de Dios una fe poderosa, una fe que estaba obrando dentro de ella físicamente y espiritualmente también. Pero hay un problema. Y realmente es un problema que encontramos en la vida de Abraham y de Sara. Volvamos a Abraham por un momento. El autor de Hebreos nos presenta a él como un gran ejemplo de la fe, un padre de la fe. Pero ¿realmente recordamos toda la historia de Abraham?
Él recibió esas instrucciones, pero inmediatamente después de recibirlos y salir de su país, ¿qué pasó? Él era un mentiroso. Mintió 2 veces sobre su esposa. Ah, no, es mi hermana, no es mi esposa. En las otras ciudades, con mucho temor. Temor de los poderes que estaban ahí, de los reyes que estaban ahí. También él se acostó con su sierva, Agar. De una manera para tomar control de las promesas de Dios, él concibió a Ismael con Agar, su sierva. Y después de eso, Abraham oró que Ismael fuese el heredor de todo, la gran herencia, la promesa de Dios. Entonces, en muchas ocasiones encontramos con Abraham que él no era fiel. Nuestra perspectiva, ¿no? Él cayó muchas veces en la desobediencia, en la debilidad de la fe, en el pecado. Pero acá en el libro de Hebreos, Abraham es un ejemplo. Es decir, que el autor de Hebreos no sabía de esa historia de Abraham y su pecado, su desobediencia, su falta de fe. Obvio que no. Realmente el pastor de Hebreos y quizás los destinatarios de esa carta, de esta epístola, ellos sabían más del Antiguo Testamento que tú y yo. Pero el punto es esto, que a pesar del pecado de Abraham, Dios era fiel, siempre. Dios estaba obrando su fidelidad a través de Abraham. Y aquí, hermanos, es donde encontramos el Evangelio. Si somos los ladrillos de esa ciudad celestial, y la fe es el cemento, digamos, de esa ciudad, la gracia de Dios es el agua. El cemento sin agua no puede ser nada. Es polvo nomás. El cemento requiere el agua. Y la gracia de Dios es así en nuestras vidas. Porque nosotros vamos a fallar como Abraham. Nosotros vamos a pecar contra Dios como Abraham. Pero la gracia de Dios es suficiente para hacernos la ciudad celestial. Y por eso el libro de Hebreos puede decir claramente, sin reservación, de que Abraham es un ejemplo de la fe. A pesar de su pecado, sus fallas, él es un ejemplo. Y es así con Sara también. Ella es un ejemplo de una fe poderosa. Pero, ¿qué le respondió o cómo le respondió Sara a Dios después de escuchar de esas promesas? Se rió. Esa fue su respuesta. Es lo que leemos en Génesis 18, el versículo 12. ¿Por qué? Porque ella tenía dudas en el poder de Dios. Estoy por cumplir 90 años. ¿Y vas a proveerme un bebé? ¿Vas a cumplir las promesas que me hiciste? Simplemente fue difícil creer. Y ella se rió por eso. ¿Y cómo le respondió Dios a ella? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Es decir, que Dios está respondiendo a su falta de fe. Tú piensas que no puedo hacerlo. Pero ¿hay algo imposible para mí que no puedo hacer? Sara había escuchado las promesas de Dios, pero ella cuestionó la capacidad de Dios. ¿Realmente, Señor, eres capaz de hacer eso? ¿Cuántas veces nos hemos reído de Dios? Quizás no en voz alta, pero en corazón, porque eso es lo que hizo Sara. No de voz alta, sino en su corazón ella se rió
pero Dios lo vio. Pero ¿cuántas veces tú y yo nos hemos reído de Dios? Dios, en esta situación, ¿realmente tú puedes usarlo para tu gloria? ¿Realmente, Señor, en esta situación tan difícil, tú puedes cambiarlo y redimirlo para mi bendición, para mi bien, para cumplir las promesas que encontramos en tu palabra? Son preguntas que nosotros tenemos, ¿no? Y somos constantes en eso también, con esas dudas y preguntas. Pero lo que encontramos en la fe de Sara es de que a pesar de las risas, Dios es fiel, porque Él es el constructor de una fe poderosa. Y esa es la idea acá. Si Dios es el constructor de esa ciudad celestial, Él también es el constructor de nuestra fe, porque solo Él tiene el poder para obrar a través de nuestra fe tan débil. Como una semilla de mostaza, Él puede cumplir sus propósitos, porque nos muestra y muestra a todo el mundo de su poder, que Él es omnipotente y Él sigue construyendo nuestra fe. Pero hay otro ejemplo también que encontramos en la vida de José. Y en José encontramos una fe familiar, pero sin razón. Leo el versículo 22. Por la fe, José al morir mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. ¿Por qué me he saltado hacia Isaac y Jacob? ¿Por qué estamos llegando al final de nuestro texto hoy? Y no estamos hablando mucho de ellos. La respuesta es esta, que en los versículos 17 al 22, el punto es para mostrarnos una fe familiar. El punto porque el autor de Hebreos en esta sección volvió a Abraham, no era porque él pensaba, ay, se me olvidó mencionar eso de Abraham, entonces volvemos a él. No, la idea es para continuar mostrándonos la fidelidad de Dios a través de su pueblo. Empezando con Abraham, pero pasando por las próximas generaciones. Abraham a Isaac, Isaac a Jacob. Y en eso, en el texto nos muestra de que esa fe obediente de Abraham, al punto de sacrificar a su hijo, el hijo de la promesa, a Isaac, desde esa prueba, ese punto de fe obediente, eso empezó una cadena de fe a través de su familia. Empezando con Abraham, siguiendo con Isaac, su hijo, y con Jacob, el hijo de su hijo. Y realmente era una fe familiar, pero sin razón. Es sin razón porque es por gracia. Es sin razón porque esa gracia, esa fe, no se basa en lo que nosotros pensamos es lo correcto, que es lo más lógico, sino depende de la lógica de Dios, un Dios soberano. Entonces, esa idea de sacrificar al hijo de la promesa es una locura, para nosotros no tiene sentido, hasta que podamos ver la razón por cómo nos apunta a Cristo. Pero con ese acto de obediencia, de fe obediente, Él bendijo a su hijo Isaac. En el texto en Hebreos, Isaac bendijo a su hijo Jacob.
Y si seguimos en la línea, llega a José, un descendiente de Abraham. Y José era un descendiente de Abraham quien vivía 400 años antes del Éxodo. Pero durante el Éxodo encontramos esas palabras en Génesis 50, 24. Perdón. Esas son palabras de José al final de Génesis, en Génesis 50, 24. Pero José, caminando por la fe, hablando por la fe, dice eso. Yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. José está siguiendo esa línea de la fidelidad de Dios, de que Él iba a cumplir su propósito, su promesa a través de esta familia. Y por eso, ¿qué encontramos? Cuando los israelitas salieron de Egipto, Moisés da instrucciones de llevar los huesos de José, la descendencia de Abraham, caminando por fe, literalmente caminando con los huesos, que nos muestra una fe familiar. Y en eso, hermanos, reconocemos que en casi ningún caso el plan de Dios no es pragmático según nuestros ojos. No es lógico según nuestros ojos. A veces no tiene sentido tampoco, pero es el plan que Dios usa para fortalecer nuestra fe, para cumplir sus promesas y para mostrar su gloria a todo el universo. Dios nos está preparando a nosotros para esa ciudad celestial, porque somos la ciudad celestial. Y en todos esos casos encontramos dos cosas que todos tienen en común. Por fe, y más obvio, primero, que es más obvio, es la fe que ellos tienen en común. Es decir, que la palabra de Dios no nos da una fe blanqueada, no nos da una fe maquillada, sino nos da una fe real. Eso es como vemos la fe en nuestros antepasados, porque ellos son de nuestra familia también. Somos hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob. Somos descendientes de él. Y el autor de Hebreos nos pinta un cuadro precioso, hermoso, de esa fe en la práctica. Pero también la otra cosa que tiene en común todos los ejemplos es la muerte. El versículo 13. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esta semana, en el transcurso de 24 horas, recibimos malas noticias de algunos amigos. A una amiga le diagnosticaron con cáncer. Con otra amiga, ella pasó por una cirugía, una mastectomía por el cáncer. Y otro amigo que iba a recibir el cuidado paliativo porque estaban los últimos días de su lucha con el cáncer. Odio el cáncer y no lo entiendo. Y en muchos casos es difícil creer cómo Dios puede usar algo así. Algo tan profundo, tan doloroso como el cáncer para cumplir sus promesas, para mostrarnos su gloria. Y todos tenemos esos casos, ¿no? Quizás no es cáncer, pero es otra enfermedad, es otra situación familiar. Son de dificultades con el trabajo. Todos tenemos esas luchas.
Y lo que gritamos, lo que lloramos es, Dios, ¿por qué permite eso? No tiene sentido. Según mi lógica, no tiene sentido. ¿Cómo puedes conectar esta situación con las promesas, con tu gloria? Y luchamos con eso. Pero una razón por qué lo hacemos es porque en muchos casos nos olvidamos del hecho de que vamos a morir. En pocas ocasiones pausamos para considerar que vamos a morir. Es cierto para los que están afuera de la comunidad del pacto, afuera de la iglesia, pero también es cierto para los que están aquí, sentados esta mañana. No consideramos que vamos a morir un día. Pero la idea, la esperanza, el evangelio que encontramos aquí en este texto es que no vamos a morir solos. Es decir, que si estamos en Cristo, hemos muerto en Él. Si somos unidos por medio de la fe en Cristo, nosotros morimos juntos. Y hermanos, eso debería ser de mucha consolación para nosotros. Porque vamos a compartir una muerte en común. Quizás no al mismo momento, a menos que Dios vuelva pronto en nuestra generación, pero compartimos una muerte en común. Que es una muerte que para nosotros simplemente es la puerta para entrar a esa ciudad celestial. En esta vida, viviendo en este mundo, Dios nos está preparándonos para esa ciudad, porque en ese día final vamos a ser la ciudad celestial en toda su gloria, sin mancha, sin cáncer, sin otra enfermedad, sin lágrima, sin pecado. Vamos a ser la ciudad glorificada en la presencia de Dios. Y déjeme concluir y terminar la prédica con esta idea. La razón por qué es importante ver esa ciudad celestial es porque nosotros también tenemos que considerar con esa ciudad celestial en mente cómo debería vivir ahora. Soy llamado a hacer qué en este mundo. ¿Cómo es que el Señor me está haciendo otro ladrillo, echando el cemento con esa agua de gracia? ¿Qué está haciendo Dios en mi propia vida? Pero también esa idea de una ciudad celestial nos da una misión. Y esa misión simplemente es que queremos ver otros ladrillos en esa ciudad celestial. Es decir, que deberíamos tener corazones quebrantados, reconociendo que aún en este momento podemos ver la multitud de gente pasando por la calle, que están perdidos, que no son ladrillos en formación. Y nuestro llamado es ir, proclamar y mostrar al mundo la visión de esa ciudad celestial. Eso es el llamado esta mañana, hermanos. Considerar cómo el Señor te está preparando para la ciudad celestial y cómo Él te llama a proclamar el Evangelio a los otros ladrillos perdidos. Él está preparando una ciudad. Él nos está preparándonos para esa ciudad, porque somos la ciudad celestial. Somos la Nueva Jerusalén. A continuación, usted escuchará una enseñanza ofrecida en la Iglesia Presbiteriana Reformada El Redentor. Si desea edificarse con más contenidos, visite nuestro sitio web www.iglesiaelredentor.com o encuéntrenos en Spotify como Iglesia El Redentor. Se seca la hierba, se marchita la flor,
pero la palabra de Dios permanece para siempre.